Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Esto le contestó Dios a Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí viene un versículo muy conocido donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar, dice ahí la palabra, ¿no? Estaba refiriéndose al templo. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Esas son palabras de Dios. Para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, ¿no se oye? Sí. ¿O no está prendida? ¿Qué hay? Ok. Pensé que se prendían independientes una de la otra. Ok, entonces, ahora sí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, no es un versículo que se pueda leer o interpretarse como un versículo independiente. Es decir, tiene un contexto. Lo que siempre menciono yo. Tiene un contexto y se refiere a la edificación de un lugar, de un templo. Lo que está pasando hoy. Este es un lugar que ayer lo bendecimos, ayer oramos y ayer le pedimos al Señor que bendiga cada rincón, cada mueble, cada cosa que tenemos aquí, cada instrumento. Ayer lo oramos, ayer antes, cuando ya quedó todo, aquí mismo, desde ahí nos pusimos y oramos por el lugar, y oramos y lo bendecimos para que el Señor haga lo que Él quiera hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, esto es lo que está pasando también. Segunda de Crónicas 7, 14 es una respuesta de Dios a una dedicación de un templo. Nada más que a veces nosotros ese verso lo agarramos como que para nosotros, o que lo agarramos para la tierra, para nuestra ciudad. No es cierto, porque dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero esta contestación, esta porción de la palabra de Dios es dada a Salomón en respuesta a una dedicación de un templo, de un lugar, lo que estamos haciendo el día de hoy. En Segunda de Crónicas está todo esto. Miren, en el capítulo 3, ahí se edifica el templo. En el capítulo 3, en el capítulo 4, se puso el mobiliario del templo. En el capítulo 5 de Segunda de Crónicas se traslada el acta del pacto. O sea, fue yendo cosa por cosa. En el capítulo 6, ahí fue la dedicación y la oración de la dedicación del templo. En el capítulo 6. Y en el capítulo 7 que estamos viendo ahorita, está la respuesta de Dios a la dedicación del templo. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Dios se le aparece a Salomón, ve al verso 12, y le dio una respuesta acerca de la oración que él hizo en el templo. Dedicó el templo, oró al Señor, y Dios le respondió. Dice el verso 12. ¿Alguien me puede leer el verso 12? ¿Qué dice? Del capítulo 7. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ok, de noche. He oído tu oración acerca de este lugar. Dios le dice a Salomón, lo escuchó
y le dijo que ese sería un lugar de oración, ¿cierto? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios lo escuchó. Así es que, hermano, no tengamos duda de que Dios nos escucha cuando le dedicamos algo. Dios lo toma en serio. Dios lo toma en serio cuando nosotros decimos, vamos a bendecir este lugar para el Señor. Este lugar no sé qué fue en el pasado. Yo no lo sé. Me han contado que fue carpintería, que fue no sé qué, que varias cosas. Pero cuando tú y yo le decimos al Señor, Señor, bendice este lugar porque aquí vamos a reverenciar tu nombre, aquí vamos a adorarte, aquí vamos a alabarte, bendice este lugar. El Señor se lo toma en serio porque dice la palabra de Dios que Dios escuchó a Salomón. Y se lo dice en el verso 12. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. Nosotros no sabemos qué Dios va a hacer aquí. Y quizás que tenemos nuestras expectativas de lo que Dios va a hacer aquí. Quizás nosotros tendemos a comparar al antiguo lugar. Teníamos más espacio, teníamos esto, teníamos otro, pero carecíamos de otras cosas. Siempre va a haber alguna cosa en el que podamos nosotros comparar el antiguo lugar con este. Pero lo importante es que Dios esté en el lugar. Amén. Porque a donde su iglesia se mueve, ahí está su presencia. Si ustedes se dan cuenta, trasladaron el arca, lo que les dije que fue eventualmente fueron llevando las cosas al templo, el mobiliario, el arca representaba la presencia de Dios en ese tiempo. Ahora, en el tiempo cuando tú y yo vamos a un lugar y lo dedicamos al Señor, ahí está el arca, ahí está la presencia. Y Dios le contesta a Salomón y le dice, he oído tu oración y yo elegí este lugar para mí, por casa de sacrificio. Sacrificio quiere decir alabanza. Amén. Entonces, no vamos a menospreciar este lugar. No, vamos más bien a bendecir este lugar. Hace rato leíamos y Brenda nos compartía la experiencia que ella tuvo en la lección que tuvimos con el profeta Ageo, en donde Ageo fue reprendido y donde hay una exhortación al pueblo, en donde les dice en el pueblo, tu casa está muy bien. Dios diciéndole a la iglesia, ¿cierto? Tu casa está muy bien, pero mi casa la tienes en ruinas. Así dice, ¿no? Y es fuertísimo eso. Porque Dios sí anhela, hermano, sí anhela que traigamos lo mejor a su casa. Que hagamos lo mejor. Yo ayer miraba que pintaban y resanaban. Mi mente no da para tanto, yo sé de computadoras y otras cosas. Pero vi cuando eso estaba bien feo ahí, esa parte, pero fea estaba. Y mire qué bonita quedó. ¿No? ¿Se recuerdan los que vinieron la primera vez cómo estaba ahí? Sí. Horrible estaba. Pero mire cómo nos esmeramos para hacer lo mejor, porque es la casa de Dios. Amén. Da gusto ahorita en el aire acondicionado. Amén. ¿Tiene frío? Hermano Eduardo tiene frío. Mire, haciéndolo todo para servir al Señor. Entonces, Dios sí lo considera, como nos leía, nos compartía Brenda. Dios sí dice, tu casa la tienes muy bien, estás muy a gusto en el aire acondicionado y en mi casa tienes calor. Prácticamente así dice. Pero entonces, amado hermano, le prometió en el verso 12 reconocer esa casa como una casa de sacrificio y de oración.
lo reconoció el Señor. Hermano, Dios reconoce este lugar. Amén. Amén, amén, amén. Así que hay que gozarnos, amado. Amén. Amén, amén. Este lado sigue siendo el mejor, ¿verdad? Mira. Este lado que este lado. De este lado nomás se oye el hermano Peña. ¿No? Ya no venimos para acá. Y eso que nos hicimos para este lado. Ah, sí, yo iba a aquel lado, sí, cierto. Yo también. Sí. Es que estoy guapo allá. Ya me fui. Con los ganadores. No, también nosotros. Pero también le prometió responder a las oraciones de su pueblo. Dice en el verso 13 al 15. Fíjese lo que dice el 13. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios en base a la petición y a la dedicación del templo contesta esto. Contesta esto. Les dice que Él los va a bendecir. Es la contestación. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, la contestación a la dedicación del templo. ¿Verdad? Entonces, en su oración, Salomón busca establecer un entendimiento con Dios para que Él escuche y responda la oración. Los únicos dos requisitos para que las oraciones del pueblo sean respondidas es que entren al templo. Así dice. Si usted lee Segunda de Crónicas, todo el libro de el segundo libro de Crónicas, usted se va a dar cuenta que el único requisito era entrar al templo. Ese era el único requisito. Era como en el tiempo de la serpiente. ¿Se acuerdan cuando Dios trajo esa maldición de que fueron mordidos por serpientes? Lo único que tenían que hacer era voltear a ver la serpiente. ¿Sí se acuerdan? Era lo único. Ya mordidos por la serpiente con un veneno mortal, nomás lo único que tenían que hacer era voltear a ver la serpiente. Así de fácil. La salvación siempre Dios la ha puesto al alcance. Lo único que requiere es voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios para bendecirte? Que vengas al templo. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, déjame decirte una cosa, no hay nada que tú le ores a Dios y que Dios no te pueda cumplir. No hay nada. Dios es capaz de hacer lo imposible. Tenemos un Dios que sana al enfermo. Sí, un Dios que restaura, un Dios que es amor, que consuela. Ese es nuestro Dios. Amén. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Dedicamos este tiempo y este lugar, ¿sí?, en esa condición, ¿sí? Entonces, Dios puede alimentar a los hambrientos, Dios puede sanar a los enfermos, Dios puede curar las heridas, Dios puede sacarnos de los traumas que tenemos de niños. Amén. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que sucede en el templo. Eso es lo que sucede cuando Dios dice: yo allí derramaré mi gloria. Amén. Por eso se trasladaba el arca. ¿Por qué? Porque se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, Dios le da una contestación y le dice que no escucharía a menos que se humillase su pueblo. Entonces es importante, hermano, recordar Crónicas capítulo 7 versos 14. Entonces vamos a ver ese versículo en su contexto completo.
Mire lo que Dios quiere según 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, que nos humillemos. Si se humillare mi pueblo. Está hablando del pueblo. Hermanos, aquí tenemos que venir en humildad. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, ¿o no? Al altivo, dice la Biblia, que lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Entonces, debemos nosotros de ser humildes. ¿Sí? Entonces, mire, nosotros, como, no sé si ya lo compartí, pero yo le digo, la esencia del enemigo, o sea, nosotros no sabemos cómo es el enemigo, y si Dios quisiera que supiéramos qué imagen tiene, pues nos la revelaría en su palabra. Sin embargo, Dios no nos revela cómo es. Pero nosotros no sabemos cómo es, pero sabemos su esencia. ¿Qué es su esencia? Mentira, chisme, iras, contiendas. Esa es la esencia del enemigo. Cuando alguien está en chismes, en contiendas, en murmuraciones, está bajo una influencia y una esencia satánica. No necesitamos saber que el diablo trae un trinche o es rojo o trae una cola, como nos lo pintan de repente en la lotería. Así viene, ¿no? Una pata de gallo y una de caballo, ¿no? De chivo. ¿Cierto? No necesitamos saber cómo es, pero sabemos reconocer su esencia. Pero también sabemos cómo lo podemos derrotar, porque tenemos las herramientas, ¿cierto? ¿Y cuál es la esencia de un cristiano? Perdonar, amar, humildes. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Entonces, Dios quiere que seamos humildes. Dios nos exige esa condición para que Él pueda responder nuestras oraciones. Primero tenemos que ser humildes, humildes aquí en la iglesia, humildes en el trabajo, humildes en casa. Digo, lo cortés no quita lo valiente. De repente nosotros nos queremos ver muy autoritarios y hablar así como que golpeado, pero no se necesita gritar para tener autoridad. No se necesita. Hay gente que grita que no tiene nada de autoridad, y hay gente que nada más con hablar, con algo suave, humilde, y representa autoridad, ¿verdad? Entonces, debemos humillarnos y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que tener claro ese proceso. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios ayuda. Nosotros somos los que tenemos que pedirles a Dios ayuda, y parece que es Dios el que nos tiene que pedir a nosotros. Por favor, ven al templo. Y nos lo pide. Pero mira, hermano, Dios no nos pide para bendecir a muchas cosas, para bendecir a las personas. Dios no nos necesita, ¿o sí? Dios envió a su Hijo y dio salvación, y no nos necesitó para eso. A veces creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios con ir al templo. No, Dios no necesita de nuestro favor. El que lo necesitamos somos nosotros. Ay, me quieren imponer la oración. No, Dios no necesita la oración. El que necesita la oración eres tú. Ay, quieren que alabe. No, Dios no necesita que lo alabes. El que necesita alabarlo eres tú. Soy yo. No, Dios no nos ocupa, hermano. Dios no nos ocupa. Sí, Dios cuando hizo el universo no nos ocupó. No. Debemos humillarnos, hermanos. Nosotros no somos más que Dios. Tenemos que tener claro que Él es el que Él sabe que nosotros le necesitamos. Dios no necesita nuestros consejos ni nuestras buenas ideas. No. Dios no nos necesitó para expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. No nos necesitó.
Nosotros lo necesitamos a Él. ¿Sí? No tenemos por qué decir, irán a venir los hermanos al templo, irán a venir y no sé qué. Hermano, no, lo necesitamos. Es que venimos porque lo necesitamos. Y esa es parte de la humildad, de reconocer delante de Dios que lo necesito. Hermano, y ven cómo estás. Mucha gente dice, es que hoy no colaboré, es que hoy no puse, esta semana no estuve bien. Pero hermano, Dios como quiera nos invita, ¿o no? Nosotros estamos aquí por gracia de Dios. Ninguno de nosotros está por méritos propios. Estamos por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nadie somos mejores que nadie. Como lo dijo Karen en su participación, en lo que nos compartía. No. Nadie somos mejores. No. Ni estamos aquí porque somos mejores. Tampoco. Es así como estamos, de como quiera Dios te invita a la mesa. Ven, sé que no oraste esta semana, sé que no me buscaste en esta semana, sé que no lo hiciste, pero ven, siéntate, disfruta. Tengo algo para ti, así como estás. Ven, compra vino y leche sin precio, nada más ven. Esa es la invitación de nuestro Dios cuando venimos a su casa. Cuando venimos, pero Él nos extiende la invitación. Él sabe que nosotros no queremos venir. Y Él sabe que a veces nosotros estamos indispuestos. Él lo sabe, pero aún así Dios nos sigue invitando y dice, ven, tengo algo para ti. Mucho mejor de lo que tú tienes, ¿verdad? Otra de las cosas, aparte de humillarse, necesitamos orar. Sí, lo segundo que Dios nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice que su pueblo debe de orar. Además de predicar y cantar, debemos ser una iglesia que ora. Tenemos que tener énfasis en la oración. Tenemos que estudiar la Biblia, ciertamente. Tenemos que cantar, tenemos que adorar, tenemos que predicar. Sí, ciertamente, pero tenemos que tener una actividad muy presente en la iglesia, que es orar. Esta es una iglesia, este es un lugar con un propósito. Este lugar está puesto, está acomodado con un propósito, y una parte del propósito es promover la oración. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones de adoración y alabanza, hay oraciones de agradecimiento, oraciones de confesión ante Dios. Hay diversas oraciones. Es la segunda cosa que Dios pide. Primero, ¿qué fue? Venir al templo. No, de segunda de Crónicas, eso sí, es cierto, venir. Pero dijimos humillarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, humillarnos. Segundo, orar. Tercero, buscar al Señor. Buscar su rostro. Necesitamos descubrir la verdad de Dios para nuestras vidas, hermano. A veces nosotros decidimos con quién nos vamos a casar, qué carrera vamos a escoger, pero nosotros somos los que decidimos, pero no tomamos en cuenta al Señor. Hay que buscar su rostro, hay que ir ante su presencia. Como cristianos debemos de recordar que no somos completamente independientes, amados. Nosotros pensamos que somos independientes, pero no es así. Debemos buscar la voluntad de Dios para nosotros en cualquier situación. Debemos de buscar su rostro. Amén. 4, la siguiente, apártate del mal. Eso dice, ¿no? Es otro requisito. Finalmente Dios le dice a Salomón, mi pueblo necesita apartarse de sus malos caminos. Entonces, muchas veces nosotros venimos al Señor como si fuera una disculpa cuando estamos en pecado.
¿No es cierto? Pero Dios no quiere nuestras disculpas, Dios quiere nuestro arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Qué es arrepentirse? Es pedirle perdón y ya no hacerlo más. Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos una cosa, le pedimos perdón, pero luego volvemos y lo volvemos a hacer, nunca hicimos un cambio. Y eso no es arrepentirse. Arrepentirse en el lenguaje original no precisamente quiere decir estar arrepentido, sino más bien cambiar. Cambiar, es decir, doy un giro de 100, ¿cómo se le dice? De 180 grados. Estoy así y ahora voy hacia acá. Es decir, ese pecado ya no es más en mi vida. Entonces, cuando a veces caemos en el mismo pecado, entonces es un usted disculpe. Un usted disculpe, ¿qué quiere decir? Que lo voy a volver a hacer. Cuando a veces estamos en el matrimonio o un hijo con un padre, diversas situaciones, pedimos perdón, pero más bien son disculpas, como diciendo, bueno, por esta vez discúlpame, pero te la voy a volver a hacer. Porque luego volvemos a tener celos, volvemos a ser peleoneros, volvemos a lo mismo, pero Dios cuando nos dice, apártate del mal, apártate de los malos caminos, está refiriéndose a esa condición. Queremos que en esta iglesia haya fuego del Espíritu Santo en el que podamos ver a gente sanar y que sanemos nosotros, tanto físicamente como espiritualmente. Dios contestó a la dedicación de ese templo y a la oración de Salomón, diciéndole, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces los oiré y entonces sanaré su tierra. Amén. Sí, a veces decimos, yo me agarré del Señor, pero no pasó nada. Ni mi familia se convierte, tengo un desastre con mis hijos, tengo un desastre aquí, tengo un desastre allá, la economía está mal. Pero ¿cómo lo buscaste? Te humillaste, oraste, buscaste su rostro, te apartaste de los malos caminos. Esas son las cosas que Dios le dice a Salomón que haga. Sanaré tu tierra. No solo te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tu familia, pero también a tu tierra. ¿Qué sucedería si nosotros hiciéramos nuestro este versículo de 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Que nosotros nos humillemos, que nosotros oremos, que busquemos su rostro, que nos apartáramos de nuestros caminos. ¿Qué sería que todos lo hiciéramos? Que toda esta iglesia lo hiciera. Por eso cuando empecé esto que estoy compartiendo, les decía, vamos, ore al Señor para que el Señor le dé discernimiento de cuál es lo que Dios le va a pedir para este nuevo proceso que estamos teniendo en este nuevo lugar. Porque hay planes. Vamos a mandar a hacer una plancarta, no sé qué es lo que digo, pues yo no sé de eso, pero yo sé que hay quien sí sabe, y lo vamos a hacer. Vamos a poner, no sé, vamos a hacer folletos, vamos a repartirlos, vamos a poner un anuncio ahí, nomás esperemos que primero la estructura esté para que ver de qué tamaño se ponga, para poner los colores de nuestro logotipo de la iglesia y todo esto. ¿Por qué? Porque viene un nuevo tiempo. Pero para ese nuevo tiempo necesitamos estar humildes. Para ese nuevo tiempo tenemos que orar. Tenemos que buscar al Señor. Amén. Amén. Para hacerlo. Eso quiere decir que Dios va a usar gente imperfecta como usted y yo.
Y es tan poderoso que usando gente imperfecta va a derrotar al enemigo. Amén. Entonces con su iglesia lo quiere hacer. Él quiere darnos la oportunidad. Dicen los que saben que los ángeles quisieran tener esa posibilidad que nosotros tenemos. Serán en contra de la iglesia. Eso quiere decir que Dios va a usar gente imperfecta como usted y yo. Y es tan poderoso que usando gente imperfecta va a derrotar al enemigo. Amén. Entonces con su iglesia lo quiere hacer. Él quiere darnos la oportunidad. Dicen los que saben que los ángeles quisieran tener esa posibilidad que nosotros tenemos de predicar el evangelio. Que es una posibilidad y un privilegio que fue dada a nosotros. Cuando Jesucristo vino, dice que son las cosas, en Hechos dice, estas son las cosas que Jesús empezó a hacer. No sé si usted se detiene en esa frase, cuando dice, son las cosas que Él empezó a hacer. Así empieza el libro de Lucas. Perdón, el libro de los Hechos, perdón, es que lo escribió Lucas. El libro de los Hechos dice, estas son las cosas que Jesús empezó a hacer. Digo, si usted se detiene en eso, va a decir, Él las comenzó, las continuamos nosotros. Porque el libro de los Hechos no se termina. No sé si usted se dio cuenta que el libro de los Hechos no dice amén, no dice, no se despide, no tiene cierre. Los que saben dicen que el libro de los Hechos aún se sigue escribiendo. Y en la historia vamos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí van los discípulos a hacer lo que sigue. Jesús le empezó y lo que sigue son ellos. Y dicen los que saben que cuando Jesús llega a los cielos y dice, ¿y cuál es el plan B? No hay plan B. Ellos lo van a hacer. Amén. Nosotros. Es un privilegio servir al Señor, amado. Y cuando veíamos hoy en el estudio, vimos que empezaron a regresar por partes. Unos venían a reedificar, ¿cierto? A reestructurar, ¿no es cierto? Los muros. Luego vino Esdras, que él era escriba y él ya trajo lo teológico. Es decir, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero todos en el mismo fin. Sin haber puesto de acuerdo. Ayer que estábamos trabajando, creíamos el fin de ya estar aquí. Yo cerraba los ojos y me miraba aquí y los miraba a ustedes. Pero todo esto era un desastre. Pero decíamos, estamos edificando, estamos construyendo, estamos, pícale aquí, dale acá, desatornilla aquí, atornilla acá, ve por acá, ábrele por allá, y ahí andamos. Y Dios usa a gente que viene, trabaja, pero todos somos usados en su servicio. Amén. Entonces, hermano, uno piensa que dice, es que lo que se está persiguiendo en la iglesia es un bien común. No solamente es un bien común, es un bien también individual. Porque si tú y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ser bendecidos nosotros. ¿A poco? ¿A poco si yo doy en la iglesia, voy a ser bendecido en mi economía? Sí. Sí, aunque no lo creas. Sí. Por eso el Señor dice, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré su bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Amén. Sí hay bendición cuando usted aporta a su iglesia. Es que no es la iglesia del pastor ni de los líderes, es la iglesia de Dios. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Estúdiele y verá. Estudie, usted vea y verá. Entonces todo lo que hacemos, hermano, lo hicimos
lo estamos haciendo con amor, sin renegar, con felicidad, Amén, amén. cantando, riéndonos de las cosas que estamos haciendo y bueno, si usted supiera lo que pasó ayer, pues ahí después le contamos, pero fue algo chusco y algo tremendo también, pero bueno, pasó, ¿no? Le tomamos el pavo a la vecina de allá, se lo tumbamos y luego se lo tuvimos que reconstruir y fue parte de la historia, pero le digo, estamos trabajando, amén.